La obra Neurosis and Human Growth, Neurosis y Crecimiento Humano, de la autora Karen Horney, ofrece una exposición densa, analítica y profundamente dialéctica sobre la naturaleza de la neurosis, concebida no como un dato sintomático aislado, sino como una formación compleja que articula procesos intrapsíquicos, vínculos primarios y marcos culturales. Desde el inicio, el texto impone una mirada que contrapone. Por un lado, las fuerzas tendientes a la autorrealización, a la espontaneidad y a la creatividad que emergen desde el self real. Por otro, las defensas, las idealizaciones y los mandatos que conforman el self idealizado y que funcionan como respuesta a la ansiedad básica. Esa tensión no se describe como una oposición estática, sino como un campo dinámico donde ambas tendencias, la de crecimiento y la de defensa, se influyen recíprocamente y generan el tejido conflictual que llamamos neurosis. En el marco conceptual de Karen Horney, el término self designa el núcleo de la personalidad, es decir, la representación que la persona tiene de sí misma y desde donde se orienta su experiencia vital, su sentido de identidad y su manera de relacionarse con el mundo. Sin embargo, Horney distingue dos formas fundamentales de ese self, el self real y el self idealizado, cuya oposición constituye el eje central del conflicto neurótico. El self real es, según el texto, la fuente genuina del crecimiento y la espontaneidad, aquello que contiene las potencialidades auténticas del individuo, su capacidad de amar, de crear, de desear y de actuar en coherencia con su sentir. Representa el conjunto de recursos internos que, en condiciones emocionales favorables, permitirían el desarrollo pleno de la personalidad. Este self no es perfecto ni inmutable, por el contrario, es dinámico, imperfecto y cambiante, pero justamente esa flexibilidad es la base de su vitalidad. El self idealizado, en cambio, es una imagen falsa y rígida del yo, construida para compensar sentimientos de inseguridad, miedo o inferioridad. Surge como una defensa frente a la ansiedad básica, que Horney describe como la sensación de estar aislado, indefenso y sin amor en un mundo potencialmente hostil. Para aliviar ese malestar, la persona crea una figura ideal de sí misma, un yo que debería ser, que encarna perfección, fuerza o virtud absolutas. Esa imagen funciona como refugio, pero también como trampa, porque cuanto más se identifica la persona con ese ideal, más se aleja de su experiencia real y más intensamente siente culpa, frustración y desvalorización cuando no logra alcanzar esa perfección imaginaria. En el libro, Horney explica que el conflicto neurótico nace precisamente de la distancia entre el self real y el self idealizado. Cuanto mayor es la brecha entre ambos, más se profundiza el sentimiento de alienación interna. El sujeto deja de vivir desde su centro vital y comienza a existir en función de un deber ser que impone exigencias imposibles. Así, el self deja de ser una experiencia de autenticidad y se convierte en un escenario de lucha interna, donde la persona se mide constantemente contra su propia imagen ideal. En síntesis, para Horney el self no es simplemente el yo consciente ni una instancia teórica como el ego freudiano, sino la totalidad dinámica de la personalidad. El punto donde convergen las fuerzas de crecimiento y las defensas neuróticas. El self real expresa la posibilidad de un desarrollo humano genuino. El self idealizado, en cambio, representa la distorsión de ese desarrollo bajo la presión de la ansiedad y de los mandatos culturales. La tarea terapéutica consiste justamente en ayudar al paciente a reconectarse con su self real, desarmando las identificaciones con ese yo idealizado que lo mantiene prisionero de la neurosis. La autora articula con precisión conceptual varios ejes que atraviesan la clínica. El primero es la distinción entre self real y self idealizado. El self real reúne deseos, necesidades, limitaciones y posibilidades concretas. El self idealizado opera como una construcción normativa que promete seguridad, estatus y amor a cambio de la supresión de impulsos y de la negación de aspectos del propio sentir. Esta idealización no es un simple espejismo pasivo, deviene imperativo ético interno. Esos debería que la paciente o el paciente internaliza y que orientan su conducta y su lenguaje, y genera una presión tal sobre la vida afectiva que convierte la existencia en un cumplimiento performativo más que en una experiencia vivida. Esa operación de idealización es, en términos honerianos, una defensa contra la ansiedad básica. Sin embargo, paradójicamente, se convierte en fuente continuada de sufrimiento, porque exige mantener una coherencia aparente que anula la espontaneidad y la autocompasión.
El segundo eje lo constituye la noción de ansiedad básica y su incidencia temprana en la economía libidinal del sujeto. Horney describe como relaciones tempranas caracterizadas por hostilidad, indiferencia, sobreprotección o necesidades inconsistentes producen en la psique una sensación de inseguridad que obliga a desarrollar soluciones defensivas. Estas soluciones aparecen en patrones recurrentes de relación, búsqueda compulsiva de afecto y aprobación, evitación y aislamiento, o agresividad encubierta. Cada modalidad permite describir un tipo de arreglo neurótico que intenta dar cuenta del miedo a la pérdida, del temor a la humillación y de la necesidad de control frente a la incertidumbre relacional. Importa subrayar que Horney rechaza explicaciones monocausales. La neurosis surge en la intersección de factores intrapsíquicos y relacionales, por lo que su análisis exige simultáneamente atención a la biografía, a las modalidades de apego y a las presiones culturales. En ese punto entra con fuerza la crítica sociocultural que atraviesa el libro. Horney no limita su diagnóstico a la clínica individual, problematiza las estructuras culturales que promueven la competencia exacerbada, la desvalorización del afecto y la idealización del éxito. Señala que muchos contenidos del self idealizado remiten a modelos sociales de prestigio, poder y rendimiento que funcionan como matrices normativas, familiares, educativas, religiosas y económicas, y que terminan por naturalizar expectativas irreales. La neurosis tiene entonces una dimensión política. Reproduce y legitima formas de convivencia social que priorizan la apariencia y el logro por encima del cuidado, la escucha y la creatividad. Desde esa perspectiva, la recuperación psíquica implica no solo un trabajo interno de construcción, sino también una reflexión crítica sobre los contextos que sostienen las demandas neuróticas. La descripción clínica que Horney ofrece resulta prolija y ejemplificadora. Define patrones de comportamiento neurótico con rasgos observables. La búsqueda de aprobación se manifiesta como sobreadherencia a normas ajenas y una impotencia subjetiva frente a la autonomía. La actitud sumisa y dependiente aparece como plegamiento ante la autoridad y miedo a la pérdida afectiva. La agresividad neurótica se disfraza de perfeccionismo, crítica permanente y distanciamiento que bajo la apariencia de superioridad esconde inseguridad profunda. Horney detalla además cómo la expresión corporal, la prosodia y las microconductas en la interacción clínica revelan resistencias y conformaciones del self. La repetición de patrones en las elecciones objetales, la reiterada elección de parejas críticas o emocionalmente indisponibles, por ejemplo, es leída como un intento de recrear la escena primaria para obtener una reparación que rara vez llega. Frente a ello, la neurosis persiste porque ofrece una identidad, por más dolorosa que sea. Sobre el planeamiento terapéutico, la autora propone una orientación que es a la vez humanista y eminentemente técnica. La terapia debe apuntar a fortalecer el contacto con el self real, a desenmarañar la madeja de mandatos idealizados y a legitimar necesidades y sentimientos previamente silenciados. Esto implica procesos concretos, exploración de fantasías idealizadoras, trabajo con la contratransferencia para iluminar patrones relacionales y la ayuda para que el paciente reconozca su legítimo anhelo de crecimiento y juego creativo. Horney enfatiza que la cura no es la mera eliminación sintomática por medios instrumentales. Es una reconstitución del sentido, un restablecimiento de confianza en la experiencia propia y en la posibilidad de vínculos auténticos. Dicho de otro modo, la terapia debe acompañar la transición de una identidad defensiva a una identidad capaz de tolerar ambivalencias, frustraciones y al mismo tiempo de expresar deseos. El texto dedica especial atención a las resistencias que hacen de la neurótica o del neurótico un sujeto renuente al cambio. Horney observa que la neurosis, por ofrecer una identidad reconocible y cierta predictibilidad, puede ser defendida por la persona como un modo de ordenarse. Abandonarla exige asumir la incertidumbre y la responsabilidad de un proceso creativo que no garantiza éxito inmediato. Por eso la intervención terapéutica requiere establecer un espacio seguro donde la confrontación empática permita al sujeto experimentar sin la necesidad de producir una imagen impecable. Aquí la autora subraya una ética clínica. La empatía precisa ser sostenida con firmeza y claridad, evitando tanto la sobreprotección como la neutralidad helada que volvería a reproducir patrones de abandono.
Otra línea de análisis relevante es la relación entre creatividad y salud psíquica. Para Horney, la creatividad es un indicador y una vía de acceso a la espontaneidad. Cuando la persona mantiene un canal creativo, aún limitado, ello revela integridad con respecto a deseos propios y una capacidad de juego simbólico que preserva la flexibilidad psíquica. Al contrario, la anulación de la creatividad suele acompañar el predominio del self idealizado, porque para ser coherente con la imagen ideal es necesario domesticar el impulso creativo, que implica riesgo, error y vulnerabilidad. La restauración de espacios creativos en la vida cotidiana y en el tratamiento es para Horney central. Otorgar legitimidad a formas de expresión que no estén subordinadas exclusivamente a la eficacia instrumentada. Desde una óptica metodológica, la obra combina un discurso teórico con ejemplos clínicos que ilustran los nudos conceptuales. Estos ejemplos no aparecen como relatos anecdóticos, sino como herramientas para generalizar categorías diagnósticas y terapéuticas. La autora identifica asimismo correlatos identitarios que permiten reconocer la neurótica o el neurótico en diferentes ámbitos. En el mundo laboral como perfeccionismo destructivo, en la vida afectiva como dependencia tóxica, en el ámbito social como búsqueda de prestigio y reconocimiento. Esa pluralidad de manifestaciones refuerza la tesis central. La neurosis no es un accidente biográfico marginal, sino una forma de organización psíquica integrada a las tramas intersubjetivas y culturales. Horney también problematiza las concepciones deterministas que, desde distintas tradiciones teóricas, tienden a fijar la neurosis como destino inmutable. Ella sostiene que si bien las condiciones tempranas imprimen huellas duraderas, el sujeto mantiene capacidad de agencia. La plasticidad psíquica permite reordenamientos y reaperturas. Este optimismo teórico no es ingenuo. La autora reconoce retrocesos, recaídas y la posibilidad de que la cultura misma limite los márgenes de cambio. Sin embargo, subraya la posibilidad real de transformación cuando la intervención clínica incluye tanto la reconstrucción de sentido personal como la reconsideración crítica de los contextos que sostienen demandas irracionales. La propuesta honeriana incorpora además un componente crítico al patriarcado y a las jerarquías de género. Observa que la socialización de mujeres y varones imprime expectativas diferenciadas que alimentan formas específicas de neurosis. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la presión hacia la sumisión, la apariencia y la maternidad idealizada puede favorecer la internalización de mandatos que asfixian la espontaneidad. En el caso de los varones, la exigencia de dominio, autosuficiencia y éxito conduce a la represión de afectos y a modos de relación instrumentales. Esa lectura no es una denuncia moral gratuita, sino un diagnóstico clínico. Las normas de género actúan como matrices culturales que moldean la distribución y la expresión de síntomas. Por tanto, la cura implica también desmantelar expectativas sociales que obstaculizan la vida interior. En múltiples pasajes, Horney introduce distinciones finas entre culpa neurotizada y culpa sana. La culpa neurotizada es sintomática, insistente y severa. Impone castigos anticipatorios, produce retraimiento y justifica la autoexigencia. La culpa sana, en cambio, emerge como respuesta ética frente al daño causado y es compatible con la reparación y el aprendizaje. El paso del sentimiento punitivo al reconocimiento reflexivo constituye un objetivo terapéutico. Transformar la culpa en recurso de crecimiento en lugar de instrumento de hundimiento psíquico. Ese desplazamiento implica, en la práctica, recuperar la capacidad de autorreparación y de diálogo interno benevolente. Horney dedica también reflexión a la noción de ideal del yo y a sus consecuencias en la construcción identitaria. El ideal del yo, cuando se eleva hasta volverse inalcanzable, funciona como un motor de desvalorización constante. La persona mide su existencia contra una regla imposible y alimenta un ciclo de insuficiencia crónica. Para intervenir sobre esto, la terapia debe facilitar ejercicios de revalorización de logros reales, de reconocimiento de limitaciones humanas y de activación de pequeñas posibilidades de autonomía. A través de prácticas concretas, la imaginación guiada, la reconstrucción de episodios de satisfacción auténtica, la experimentación de límites, el paciente puede gradualmente desactivar la tiranía del ideal y recuperar criterios de valoración más acordes con su experiencia. Una dimensión notable del libro es su tono, crítico pero reflexivo, científico pero ético. Horney evita dogmatismos,
Dialoga con predecesores teóricos, corrige supuestos y propone alternativas. Esa actitud intelectual contribuye a que el texto funcione como herramienta para profesionales de la clínica y como lectura heurísticamente fructífera para estudiantes. La autora combina claridad conceptual con un sentido humanista. El paciente no es un objeto de diagnóstico, sino un agente en proceso, con recursos y contradicciones, merecedor de reconocimiento y posibilidad de cambio. Desde la práctica educativa, el libro ofrece recursos para la formación clínica, categorías diagnósticas precisas, ejemplos de intervención y una matriz para pensar la prevención social. Horney sugiere que programas que fortalezcan la seguridad afectiva en la infancia, el reconocimiento de la diversidad de proyectos de vida y la valoración de la creatividad pueden atenuar la emergencia de soluciones neuróticas rígidas. En consecuencia, el enfoque honeriano excede la consulta privada, tiene implicancias para la política social, la educación emocional en ámbitos escolares y la reconfiguración de instituciones que promuevan el bienestar emocional. Para un público profesional, el texto plantea ejercicios analíticos. Identificar las rutas por las cuales la ansiedad básica se institucionaliza en patrones de conducta. Mapear los intercambios entre idealización y autoestima fracturada. Reconocer cómo las condiciones materiales y simbólicas de la vida cotidiana amplifican o mitigan la expresión neurótica. Estos ejercicios no son meras técnicas, son invitaciones a una práctica clínica que sea a la vez interpretativa y transformadora y que entienda al sujeto como situado históricamente. Finalmente, la obra transmite una confianza responsable en la capacidad humana para el cambio. Horney no promete soluciones fáciles, reconoce la complejidad de los procesos y la necesidad de intervención sostenida. Sin embargo, su tesis central es que la neurosis se puede desmontar en la medida en que se abran espacios para la experiencia auténtica y para relaciones que no exijan la renuncia del ser. Ese optimismo pragmático se traduce en una propuesta terapéutica que procura reconstruir la espontaneidad, recuperar la creatividad y restituir sentidos vitales. La lectura de Neurosis y Crecimiento Humano deja, por tanto, un legado doble. Un conjunto de instrumentos conceptuales para la clínica y una mirada crítica sobre las condiciones culturales que facilitan o imposibilitan la realización humana.